Buenas noches, profesor. Mi grupo va a hablar sobre tipos de globalización y la definición. Primera forma, la exploración del planeta. En diferentes partes de la Tierra, los pueblos amplían su conocimiento del territorio que los rodea, hasta alcanzar regiones lejanas y contactar pueblos diferentes. Es el caso, particularmente, de Europa. Durante el siglo XVI, los exploradores viajaban en solitario o en grupo y regresaban a su tierra con los nuevos saberes geográficos y etnográficos. De esta manera, lo que antes era pensado como centro del mundo se relativiza hasta que la representación geográfica y cultural se hace policéntrica. Segunda forma, el intercambio de productos. Una vez contactados otros pueblos, los mercaderes proceden a organizar el intercambio de productos, cuyas formas son determinadas por la fuerza de cada uno. En este sentido, hay intercambios equilibrados y recíprocos, y hay intercambios desequilibrados y unidireccionales, la explotación económica, por ejemplo. Entre las formas más perversas de esta globalización encontramos la trata de los esclavos desde África hasta América durante los 3 siglos de la ocupación colonial española y portuguesa, y en el caso norteamericano hasta el siglo XIX. Tercera forma, la conquista militar. Se trata de la forma más violenta de relacionarse con otros pueblos. Se envían las armadas para conquistar los territorios y sustituir a los gobernantes locales. Históricamente, la conquista romana es el ejemplo más explícito, pero encontramos otros ejemplos en la antigüedad, como es el caso del imperio persa de Ciro II o el imperio español con la conquista de América. Generalmente, más en tiempos modernos que antiguos, los conquistadores justifican su invasión con motivaciones humanitarias, como por ejemplo liberar un pueblo o llevar la paz. En la práctica se trata de razones ideológicas para justificar la conquista territorial y económica de otro pueblo. Cuarta forma, la invasión económica. En lugar de conquistar los territorios, se invaden los mercados locales con productos propios, tanto que el consumo en el territorio invadido se transforma radicalmente. Hay ejemplos a lo largo de toda la historia del mundo. Los tejidos holandeses, carros italianos, la Coca-Cola, McDonald's, los productos electrónicos de Microsoft, etc. Es importante citar también a los perros de guerra, es decir, los vendedores de armas de los pueblos del tercer mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es el mayor vendedor de armas del mundo, junto a naciones pacifistas como Italia o Suiza. Por otro lado, algunos acuerdos regionales, como el ALCA, que tienen pretensión de crear zonas de libre comercio, lo que buscan es facilitar la conquista económica de los países más débiles. Quinta forma, la conquista financiera. Aunque mezclada con otras formas, la globalización financiera tiene su autonomía, sobre todo considerando que puede darse sin que medie. Por ejemplo, una invasión comercial de otro país. El capital de un país desborda las fronteras hasta expandirse a otros países. Fue el caso de los banqueros florentinos como el de los prestamistas holandeses del siglo XVI. Por ejemplo, los bolseres prestaron tanto dinero al trono español que consiguieron a cambio la explotación del territorio occidental de Tierra Firme, en la actual Venezuela. En tiempos recientes, la Commonwealth británica se comportó de la misma manera, mientras que en la actualidad tenemos al Banco Mundial, que coordina la circulación de las ayudas al tercer mundo. Sexta forma, transferencia de estructuras productivas. Es una forma moderna de invadir un sistema productivo local a través de la transferencia de parte de industrias a un país diferente del propio, particularmente donde hay abundancia de materia prima y el costo del trabajo es muy bajo. Generalmente se trata de multinacionales que desde un centro operativo coordinan una red de industrias desplazadas en varias partes del globo, donde obtienen garantías especiales y una disminución de impuestos, bajo la promesa de desarrollar las regiones afectadas. El caso de las empresas bananeras de Centroamérica es de este tipo, como el de los productores de zapatos Nike, Reebok y Adidas en Oriente, o la Fiat italiana, que produce algunos modelos de auto en 13 países diferentes, entre los cuales se encuentran Brasil, Ecuador, Argelia, India y Venezuela. Séptima forma, colonización cultural. Esta forma de expansión acompaña a otras formas de invasión, pero ha ganado autonomía en los tiempos modernos al conquistar las Américas. Los misioneros impusieron con cierta brutalidad su cosmovisión, difundiendo el Evangelio y alineándola a los pueblos indígenas.
Sin embargo, la Ilustración del siglo XVIII hizo lo mismo con su idea de progreso, llegando incluso a los programas educativos del primer mundo de los países en desarrollo. Actualmente, la industria del entretenimiento norteamericana está imponiendo sus producciones cinematográficas al resto del mundo, así como el pensamiento científico occidental se ha puesto dominante, extendiéndose a las universidades de todo el mundo con un solo hecho. Octava forma, la regulación internacional. En el siglo XX, muchas organizaciones internacionales, más o menos influenciadas por los grandes países industriales, nacieron para regular las actividades de intercambio y las relaciones políticas de cuales entre países, desde la ONU hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Existen ahora más de 3.000 organizaciones internacionales de este tipo. Cabe señalar que cuantas estas organizaciones se desvían del rumbo marcado por los países capitalistas, el financiamiento disminuye, obligándolos a reducir su ámbito de actividades. Novena forma, la autorregulación supranacional. Estos son acuerdos que las empresas transnacionales y multinacionales celebran entre sí para su regulación, su competitividad global. Por un lado, se acostumbra a definir esferas de influencia de manera que, por ejemplo, los automóviles de una industria se venden solo a ciertas regiones, mientras que los automóviles de otra marca tienen menos probabilidades de ingresar al mercado en ese campo y viceversa. Sin embargo, los acuerdos transnacionales van mucho más allá, determinando el movimiento de bienes y capitales. Como resultado, los controles fiscales locales y las decisiones de los políticos de países pequeños y grandes se ignoran por completo. Décima forma, la globalización desplegada. La nueva forma de globalización, la que estamos viviendo, resulta de la suma de todas las demás que hemos listado. Los elementos de Domenico De Masi indican que son los siguientes. 1. Por primera vez, un país, los Estados Unidos, domina militarmente todos los otros planetas y coloniza otros mundos. 2. Se crea una situación favorecida por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que abre las puertas a la unificación política del planeta. 3. La facilidad que tenemos cuando enviamos mensajes ha permitido nuevos avances en la vía electrónica. 4. Los medios de comunicación de la informática se juntan para unificar social y culturalmente el planeta. 5. Por primera vez la humanidad toma conciencia de los problemas que pueden afectar nuestro entorno social y fomentar ideas para solventarlos. Bien, continuamos con la guía del trabajo. Punto 1. Identifiquen algunos acontecimientos de la historia nacional de su país que puedan asociarlos a los diferentes tipos y formas de globalización estudiados. Compartan con sus compañeros de trabajo las conclusiones a las cuales lleguen. Bueno, sería, para mi punto de vista, sería la segunda forma, el intercambio de productos. El Ecuador es un país lleno de flora y fauna y la globalización afectó al país de forma buena y mala. Un efecto negativo fue que al ser un Ecuador un país de desarrollo, necesitaba tener la exportación de artículos ya sea hechos a mano o comida. Este efecto no permitió al Ecuador crear industria, quedando así solamente un país de exportación. La exportación nos ha permitido avanzar en tecnología, así que de cualquier manera, la globalización tuvo efectos buenos y malos. Y la cuarta forma también, la invasión económica. Las empresas más importantes que están o estuvieron en Ecuador y controlan los mercados globales y la economía mundial, como General Motors, Toyota Motor, Chevron. Y sexta forma, que es puede ser transferencia de estructuras productivas. Ecuador está siempre tratando de renovar con estructuras modernas, como en el caso del tren subterráneo en Quito, solicitando ayuda de especialistas en el tema con otros países para tener una mejor infraestructura en nuestro territorio. Pregunta punto 2. En el momento actual, ¿qué formas o tipos de globalización se encuentran en marcha en su país? ¿Cómo las identifica? Bueno, como modelo de país en desarrollo, Ecuador se encuentra en medio de diversos procesos de globalización, algunos de los cuales son impulsados por el Estado y otros por actores externos. A continuación se presentan algunos ejemplos
de los tipos de globalización que se encuentran en marcha en Ecuador. Viene siendo la globalización económica, la globalización cultural, la globalización ambiental. La globalización económica. Ecuador se encuentra en medio de un proceso de liberalización económica que se inició en la década de los 90 y que ha llevado a la eliminación de barreras arancelarias y a la firma de acuerdos de libre comercio con varios países y bloques económicos. Esto ha permitido que el país se integre cada vez más en la economía mundial y que sus empresas puedan competir en mercados internacionales. La globalización cultural. La influencia de la cultura global se hace sentir cada vez más en Ecuador, especialmente en las grandes ciudades. La música, la moda, la comida y otras formas de expresión cultural de origen extranjero son cada vez más populares entre los jóvenes ecuatorianos y se pueden encontrar fácilmente en tiendas, restaurantes y bares. Globalización ambiental. Ecuador es un país con una gran diversidad ecológica y por lo tanto está expuesto a las consecuencias del cambio climático y de otros problemas ambientales a nivel global. En respuesta a esto, el gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil han impulsado políticas y programas de conservación ambiental, así como iniciativas para disminuir la huella de carbono del país. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de globalización que se encuentran en marcha en el Ecuador en la actualidad. Cada uno de ellos tiene implicaciones tanto positivas como negativas para el país y para sus habitantes, y es importante que se gestionen de manera efectiva y equitativa para asegurar un desarrollo sostenible y justo para todos. Punto 3. ¿A qué tipo de globalización obedecen los siguientes acontecimientos? Guerra de Estados Unidos contra Afganistán e Irak. Para Afganistán, la intervención militar de Estados Unidos comenzó en octubre del 2001, con el objetivo de combatir a los terroristas de Al-Qaeda, responsables de los ataques del 11 de septiembre, y el régimen talibán que los había acogido, apartar a los talibanes del poder y rehacer la nación. Para Irak, una coalición liderada por Estados Unidos junto a países aliados como Reino Unido y España dio inicio. La principal justificación para este tipo de operación fue la afirmación de que Saddam Hussein poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva. El líder iraquí fue derrocado. El Campeonato Mundial de Fútbol. Novena forma de autorregulación supranacional. En este deporte, la globalización se manifiesta de la forma más contundente, debido a la interrelación de los efectos económicos y al hecho deportivo en sí. En términos de marketing, el cliente apasionado y leal es el mejor cliente, el fanático del fútbol lo es. Transmisión televisiva del mismo universo. Séptima forma, colonización cultural. En, es- en este concurso se reúne año tras año a millones de espectadores delante de la televisión en todos los rincones del mundo, en donde en una parte, en su mayoría, son adolescentes que se ven influenciados por los modelos de belleza impuestos en el concurso. Aumento de la contaminación mundial. Décima forma, globalización despegada. La principal consecuencia de la contaminación ambiental es el calentamiento global. Este fenómeno supone un aumento considerable de la temperatura del planeta de forma progresiva, tanto a nivel atmosférico como en los mares y océanos. Sin embargo, la toma de acciones y concientización de las personas sobre el tema ha generado la recompostura lenta pero segura del planeta. Punto 4. Reflexionar sobre la influencia de todos los procesos pueden tener en nuestra realidad actual y estudiar alguna manera para mantenerse conscientes y despiertos frente a una intromisión en nuestra vida o a fin de poder elegir libremente si queremos o no ser parte de ellos. Todos los procesos por los que el ser humano avanza y se moldea de acuerdo a ellos nos hace entender que el mundo toma distintas formas al pasar los años y que para no quedar en el pasado debemos estudiar las nuevas y diversas generaciones de manera para conocer y elegir libremente lo que deseamos y hacer y conocer entre lo nuevo que puede ofrecer los avances tecnológicos como científicos en nuestro entorno habitual. Gracias.